Bien, vamos a iniciar entonces Perú. Hoy más que nunca las banderas peruanitas aquí en nuestra sala virtual de conferencia. Vamos a iniciar con fuerza entonces esta conferencia importante. No sé si me escuchan todos. ¿Me escuchan? ¿Todos me escuchan? ¿Sí? No se preocupen que la musiquita la vamos a sacar, pero ¿me escuchan ahí? Todos me escuchan, perfecto. Hoy día el expositor de hoy es un expositor muy particular, muy especial del equipo, cabeza principal del equipo, liderazgo, así que a prestar muchísima atención a ese seminario online, el cual se repite a pedido de ustedes con un enfoque de mucho valor y que va a servir, estoy seguro, a todo nuestro equipo como un verdadero mastermind y aún más a todos los invitados que son parte de un proceso más que de prospección, de aporte de valor. Porque todo lo que vamos a escuchar y ver el día de hoy definitivamente va a ser parte de esa transición hacia el camino a ser emprendedores. Atención, una vez más, bienvenidos a este seminario online exclusivo del equipo, de nuestro equipo, Liderazgo. Bien, entonces le cedo el pase a mi amigo y socio Giancarlo Quiquisola. Buenas noches, ¿cómo estamos? La disculpa es el caso por el título, una pequeña aclaración. Es imposible al 100% el no ser herido en esta vida. Lo que se puede hacer más bien es minimizar ello, o mejor aún, sobreponerse cuando pase. Pero ser en esta vida herido es una obligación. Más bien, sufrir por ello es solo una opción, es netamente opcional. Pero claro, no pusimos ese seminario como nombre, cómo elegir una oportunidad de negocios y no morir en el intento, porque ya era muy chocante, ¿no? Así que la finalidad de ese seminario es básicamente tener una pauta breve, sencilla, de saber cómo reducir los riesgos, tratar de minimizarlos de alguna manera para alcanzar un objetivo, ¿no? Eso, digamos, como marco conceptual, como contexto sobre el cual nos vamos a inscribir para poder hablar sobre oportunidades de negocio en general. Entonces, bueno, la exposición de hoy estará dividida en tres partes. La primera, el contexto o conceptualizaciones generales. La segunda, riesgos a controlar en los negocios en general. Y la tercera, básicamente esto de alguna manera adaptado al network marketing a pedido de la mayoría, dada la creciente tendencia al respecto, ¿no? No por nada, por ejemplo, la multinacional Nestlé acaba de entrar al mundo del MLM, network marketing, ¿no? Pero vemos que tampoco todo lo que brilla es oro y eso se irá de alguna manera dilucidando más adelante. Sin embargo, primero lo primero, así que empezamos con la parte del contexto y conceptualizaciones generales, ¿no? Listo. A ver, un negocio es por definición aquello que es objeto o materia de una ocupación lucrativa o de interés, utilidad o interés que se logra en lo que se trata, comercia o pretende, ¿no? Entonces, algo se negocia, comercia o se vende como punto de partida y para ello hay que saber muy bien qué es lo que se busca al comerciar o vender y qué trata o pretende finalmente con eso. Parece un poco de repente redundante o un tanto obvio, pero aunque no lo crean, en el mundo de los negocios y a través de mis 12 años en riesgo empresarial y crediticio me he encontrado con cada caso y de gente que piensa que se las sabe todas y termina de repente quebrando más tarde que temprano y en algunos casos inclusive nunca se enteró qué fue lo que pasó. Entonces hay que tener las cosas claras, ¿no? Por ejemplo, si yo entro en un negocio agrícola, debo comprender que no hay flujos de dinero ni a corto ni muchas veces a mediano plazo. Si entro, sin embargo, por ejemplo a comprar y vender una casa, tal vez me tarde medio año en vender la casa, pero que el riesgo es mínimo. Si entro a comprar acciones, que así como puedo ser millonario en unos años, quién sabe, como el ejemplo de aquellos que compraron acciones de Apple hace unos 12 años, ¿no? Por ejemplo, pero puedo también perder todo mi dinero en un par de semanas. Si entro a hacer redes de mercadeo, que el riesgo es mínimo si la empresa es sólida y el producto altamente reconsumible, y obviamente un mercado en expansión y grande, pero lo contrario si no se cumplen estas condiciones. Si invierto en una franquicia, que tengo todo el negocio llave en mano, pero me sujeto a muchas condiciones. Pero estas cosas en detalle no son parte de ese seminario y podremos verlo en otro taller especializado al respecto que se dará más adelante. Hoy vamos a hablar básicamente del marco conceptual en general, pero hay que entender y tener en claro ciertas particularidades, ¿no? Luego de ver lo que es negocio, vamos a ver lo que es el riesgo, ¿no? Riesgo es la vulnerabilidad ante un potencial perjuicio o daño para las unidades, personas, organizaciones o entidades, y cuanto mayor es la vulnerabilidad,
mayor es el riesgo. Y hay algo que tener en claro. Cuando el tiempo o el horizonte de análisis o de evaluación del negocio es mayor, siempre el riesgo también es mayor. Y también se incurre en lo que se llama valor de dinero en el tiempo. No es lo mismo 100 soles de hoy que 100 soles de hace 10 años y que 100 soles de hace dentro de 10 años más. ¿Sí? Pero esos temas los vamos a dejar, como dicen los economistas, en ceteris paribus, no los vamos a tocar. Vamos a asumir que están constantes para que no se haga tan compleja esta explicación y se mantenga, digamos, un perfil lo más bajo y estándar posible, ¿no? Sin embargo, sí hay que tener en claro este axioma que dice no existe el riesgo cero. Ahora, decimos que es un axioma porque es una proposición clara y evidente que no necesita demostración, dado que todo lo que hacemos en esta vida tiene un riesgo. Inclusive el solo hecho de nacer ya es un riesgo para la madre, y díganme las mamás presentes si me equivoco. Entonces, con mayor razón, en los negocios siempre habrá riesgos. Ahora, los riesgos son de diverso tipo. ¿Se pueden tratar de minimizar o controlar? Sí, se puede tratar. Así como alguien puede potencialmente robar tu casa, ¿cierto? ¿O es imposible? Ok, sí se puede. Pero usted puede tratar de repente de vivir en una zona con buena seguridad, vigilancia, iluminación, cercarla, poner alarmas, candados, comprarse 3 pitbull, contratar un seguro, etc. ¿Eso minimiza la coyuntura de que alguien le robe? Sí, claro que sí. Pero, como vimos, por ejemplo, con la toma de la Embajada de Japón, donde ya hasta policías habían en la puerta y seguridad dentro del local, igual sucedió lo que todos sabemos que pasó, ¿cierto? Pero no porque los riesgos nunca pueden ser absorbidos al 100%, significa que vamos a querer vivir al borde del mismo, ¿no? Porque sería casi como querer vivir también al borde del abismo, el no pretender cuidar los detalles y poder caerse en cualquier momento. Como hizo un conocido congresista en Perú, tampoco. ¿Ok? Entonces, la vida está llena de riesgos, sí, pero también hay que tener en claro que qué sentido tiene vivir riesgos innecesarios si uno puede por lo menos tratar de minimizarlos en la medida de lo posible. Veamos esto entonces con un simple ejemplo del día a día y lastimosamente pues en nuestra ciudad capital. Estará bien decir, a ver, será lo que tenga que pasar pues, pasará lo que tenga que suceder. No vamos a entrar a filosofar hoy, pero de forma sencilla les comparto mi punto de vista. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero respeto otras posiciones de que tal vez el universo acomode todo y va a suceder lo que realmente está escrito, ¿no? Pero bueno, si uso el mismo ejemplo que utilicé líneas arriba, entonces pongamos que dejo las puertas de mi casa abiertas. Total, pasará lo que tenga que pasar, ¿no? ¿Qué creen que hará un ladrón, por ejemplo, si ve 5 casas potencialmente similares, digamos, para que no haya segmentación en el análisis, 5 casas juntas, y una está con las puertas abiertas y la demás no? ¿Escogerá esa? Es más probable, ¿cierto? Imaginando que son similarmente iguales y una te da más facilidades, pues lo más probable es que esa sea la vulnerada, esa sea la que la roban. Entonces, uno que busca un lucro al hacer un negocio, ¿no? Como dijimos hace un instante en la lámina, ahí está lo que se busca, un lucro, un interés, ¿no? Uno que busca un lucro debe buscar ciertos seguros. Pero ojo, quien no sabe lo que busca, no comprende lo que encuentra. Y esto lo veremos más claramente páginas más adelante. Entonces, dicho esto, avanzamos a la siguiente lámina. Ok, a ver, no obstante, todo negocio con lógica no siempre termina en éxito. Es más, a veces ni bien tiene partida de nacimiento, factores exógenos le pueden dar partida de defunción. Más bien, lo que sí, todo negocio que no tiene lógica, salvo un hecho fortuito o un milagro, y nadie hace negocio pensando en milagros, obviamente, termina en un fracaso. Es algo bien importante y a veces la lógica o no tiene que ver solo con una visión, solo con un sueño. Muchas veces tiene que ver también con el momento adecuado. Está bien tal vez ser pionero, está bien tal vez tratar de adelantarse, pero si te adelantas demasiado, también es un error, ¿no? Entonces, vamos a ver, pongamos cuando Galileo Galilei dijo, sí, la Tierra gira. Sí, casi lo queman vivo el pobre por decir eso. Y tenía razón, pero no era el momento correcto. Como dice el gran John Maxwell, una decisión correcta en el momento incorrecto también puede ser un error. ¿Sí?
Ok. Entonces, al final, si el proyecto tenía lógica, es posible que el tiempo a la larga termine dándole la razón. Eso sí, claro que sí, ¿no? Eso de todas maneras. Pero hay que tener, digamos, esas variables también en claro al momento de incurrir en un emprendimiento, ¿no? Ahora bien, veamos qué tipos de riesgos hay que cubrir, ¿no? Que viene a ser ya la parte 2, riesgos a controlar, donde no todo lo que brille es oro y hay que tener claro en eso, ¿no? Antes que nada, vamos a ver solo un resumen básico y clásico y asumiendo que no contamos con lo más esencial, que sería, obviamente, antes de invertir, conocer a los dueños con los quienes vas a trabajar en caso que te asocies, o conocer de repente las instalaciones si vas a comprar de repente un local comercial, ¿no? Si vas a de repente comprar acciones, ven cómo están sus estados financieros, ¿sí? Si vas a considerarlo a él tu proveedor, ver si tiene stock suficiente en sus almacenes y capacidad instalada de crecimiento para que te pueda abastecer, ¿no? Etcétera, 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 ¿no? O sea, hay muchas cosas que no las vamos a considerar ahora porque, y dicho sea de paso, cuando hice digamos, PowerPoint, para explicarlo ahora, dije, ¿en qué problema me he metido, no? Yo estudié, trabajé y sigo estudiando y trabajando en esto de hace 12 años y no termino de aprender. Y aprender, pues, explicar esto en una hora es un poco presuntuoso, sino es también ya un poco, ya, como que una tarea más imposible que otra cosa. Pero vamos a tratar de entonces resumirlo en lo más esencial. Aquí, por ejemplo, podríamos ver casos recientes, vamos a hablar de la economía peruana, que nos demostraría estos puntos que estamos comentando y los que vamos a comentar en breve, con un ejemplo, ¿no? Había una empresa aquí en Perú, y esto se puede investigar por si acaso no es mentira, ¿ya? Todo tiene, digamos, un respaldo, que exportaba a Venezuela millonadas, ¿ya? De camisetas, de polos, de algodón, básicamente. Y la empresa no era muy conocida, y era de las que más exportaba al país de Venezuela, sin embargo, ¿no? Y lo hacía inclusive en tiempos y contexto que las demás disminuían sus exportaciones, porque ya sabemos lo que está pasando en Venezuela en crisis, ¿no? ¿Y qué pasaba? Bueno, por no revisarla a esta compañía, básicamente en este caso estamos hablando de la SUNAT, ya no hablamos ni siquiera de una persona natural, sino de un ente ligado al Estado, para que vean que los riesgos se analizan a todo nivel. Al no visitarla, como se dijo arriba, ante tanta extrañeza, pues al pasar el tiempo, un día, dijeron, oye, ¿cómo puede ser que esta compañía siga incrementando sus ventas y sus exportaciones y nadie la conoce, ¿no? Y nunca la hemos investigado, vamos a ir a verla. Entonces, bueno, se fueron a ir a ver, digamos, a la empresa. Estaba, digamos, como que cerrada, no atendían, no había nadie que atendía la puerta. Le llamó la atención y lo que hicieron fue intervenir un container en el puerto del Callao. Y al abrir uno de los containers de sus envíos, encontraron puros trapos y telas viejas. Y de segunda, pues, mano, tercera, como se diga, ¿no? No eran prendas de altísima calidad de exportación como habían sido declaradas, ¿no? Y como por tanto lo tenía, pues, en sus tablas, digamos, de control la SUNAT. Y entonces uno dirá, ¿y cuál era el negocio? Y sobre todo, ¿cuál era el riesgo? O sea, ¿qué pasó ahí? Bueno, en este caso el riesgo era para el Estado, SUNAT, como decimos, y en Venezuela no hubo ningún estafado, más bien todo lo contrario. Pero bueno, en resumen el tema era así. Estos tipos, ¿qué habían hecho? Habían invertido en trapos, en comprar toneladas de trapos, ¿ok? Unos 10.000 soles. Como la declaración de la exportación se tenía por sujeto, por razón de ser de exportación, prendas de alta calidad y de algodón Pima 100% peruano, ¿no? La exportación está declarada por 100 millones de soles, incluidos impuestos. Y esta compañía, al término del año fiscal, pidió una devolución, lo que le llaman drawback, que es lo que tú puedes tener de regreso por el IGB, porque nadie está sujeto realmente a tener que asumir el IGB dos veces, tanto en la compra como en la venta. No tiene sentido eso, por un mismo bien, un mismo objeto. Entonces se pidió eso, lo que es drawback. Quédense con esa idea nomás, no quiero complicar más el tema, ¿no? Entonces lo que pidió es el 18% de ese envío. Entonces el 18% de 100 millones, ¿cuánto es? 180.000 soles. Entonces esta compañía tuvo una ganancia de 170.000. ¿Cómo así? Lo que invirtieron, acuérdense, fueron 10.000 soles. Y el Estado les devolvió 180.000. Entonces 180.000 menos 10.000 se quedaron con 170.000 soles. ¿Sí me dejó entender? Entonces al final el que terminó defraudado
o desfalcado, pues fue la SUNAT, ¿no? Y uno se preguntará de repente, oye, pero tal vez hubiese sido bueno que esos tipos se porten bien y exporten legalmente y como debiera ser y realmente el negocio les dure mucho tiempo. Es que no siempre la gente piensa así. Hay gente que prefiere poner un negocio que le dure 1, 2 años y sacar todo lo que puedan en ese tramo a un negocio que le pueda durar de repente más tiempo pero ganar mucho menos. Porque, como les digo, el dinero tiene un valor en el tiempo. Y hay gente que prefiere 100.000 de golpe, digo 100.000 por decir una cifra cualquiera y redonda, a ganarte 10.000 este año, 10.000 el siguiente, 10.000 el otro, y así 10.000 de por vida. Hay gente que prefiere 100.000 de golpe. Entonces, ahí es donde, digamos, se dio este efecto, digamos, de distorsión y que al final hizo que este riesgo de no analizar, lo que se llama riesgo de gestión, que lo vamos a ver ahora en adelante, finalmente haya terminado en un desfalco al Estado, ¿no? Bueno, no quiero complicar mucho el tema, así que vamos ya a ir de llano, luego de este ejemplo, a aterrizar esto para ver qué tipos de riesgo clásicos son los que existen cuando uno hace negocios. Vamos a imaginar que se trata de una empresa de la cual no podemos tener los estados financieros, no conocemos a los dueños en persona, como ellos antes, pero por lo menos hay que averiguar cosas básicas, ¿no? Y esos riesgos son el de gestión, el operativo, el de financiamiento, el de mercado, el tecnológico, el cambiario y el político. Pueden haber más, sí, como el ambiental, el social, sí, pero como les digo, estoy tratando de resumir en lo más sencillo, básico y esencial y no voy a considerar riesgos que de repente tienen que ver más con industrias que no están, digamos, de tan grande difusión en que la gente pues invierta en ellos, como por ejemplo las mineras, ¿no? Que tienen un alto riesgo, digamos, social o ambiental, como el caso del proyecto Temaría, por ejemplo, ¿no? Y lo que está pasando ahora, por ejemplo, en la ciudad de Arequipa, ¿no? Pero bueno, veamos el de gestión como punto de partida. Como dijimos, exceptuando lo antes mencionado, lo básico sería saber quiénes son los dueños. Siempre digo, mejor confiar en alguien que tiene más que perder que más que ganar. Es decir, alguien que es difícil manche su nombre y trayectoria por una aventura. Ahora, ¿es esto ya un lavamanos de por sí? No, tampoco. Y si no, veamos al multimillonario y reconocido empresario, expresidente de la mismísima Nasdaq, que es la bolsa de valores de tecnología en Silicon Valley, Estados Unidos, el ahora tristemente célebre Bernard Madoff, ¿no? Que él sí tenía mucho más que perder que ganar, pero pues lastimosamente, por una que otra razón, que no vamos a entrar a detallar hoy día, pero si en otro momento quieren saberla, con gusto la conversamos, terminó generando una estafa sobre sus hombros de 5.000 millones de dólares, ¿no? Lastimosamente. Así que es algo importante que hay que ver, sí, obviamente que sí, ¿no? Adicionalmente acá se debe constatar en este riesgo en quién confías que tenga una experiencia en el rubro y se comprometa con este mismo rubro, que estén todos sus sueños invertidos ahí y obviamente parte importante de su patrimonio, ¿no? No es lo mismo haberse hecho millonario en bienes raíces y ahora incursionar en los negocios agrícolas, que dicho sea de paso también tiene otros riesgos propios y particulares, como también la pesquería, ¿no? Como los famosos fenómenos del Niño, las plagas y las vedas y esas cosas, ¿no? Por citar algunos ejemplos, ¿no? También podríamos mencionar el riesgo a empresas familiares y de relaciones, porque muchas veces suelen ser más conflictivas. Uno siempre se suele pelear más con la familia que con los amigos, ¿no? No sé por qué, pero bueno, sucede, ¿no? ¿Ok? Entonces, en el riesgo de gestión básicamente es analizar con quién se va a juntar uno, con quién se va a asociar una persona y la trayectoria que hay detrás. Ahora, en lo que es el operativo, acá podemos ver todo lo que tiene que ver con la empresa desde que entra en acción, ¿no? Y se mantenga de por sí operando, ¿no? Por eso se llama operativo. Las operaciones generalmente tienen que ver con, primero, pues el aprovisionamiento de insumos, que tengas más de un proveedor en cartera, máxime si no produces tú esos insumos y es difícil de repente encontrar otro que lo pueda tener, ¿no? A su vez poder prenegociar precios, obviamente, ¿no? Contar con todas las licencias del caso y ver que esté garantizado el horizonte de ellos en el tiempo hasta que la empresa cubra al menos un punto de equilibrio del proyecto, es decir, pasar a cifras azules y poder de repente tener más facilidad de acceso a ellos, ¿no? Contar con oficinas, ¿no? Mientras obviamente sean alquiladas en vez de propias, es un riesgo, ¿no? Cuando alguien tiene un dinero invertido es más difícil que se vaya, obviamente. Ok, entonces en resumidas cuentas el riesgo operativo es todo aquello que puede garantizar el desenvolvimiento de una gestión.
ya en la cancha propiamente hablando, ¿no? Y tiene que ver desde el abastecimiento en sí de los insumos, la integración vertical, el 100% que pueda tener uno a nivel de desde que se produce hasta que se abastece a la compañía misma, ¿no? Pues se envasa, ¿no? Y luego finalmente se vende, exporta, canaliza en cualquier canal de marketing o de distribución hasta que llegue el consumidor final, ¿no? Eso viene a ser básicamente el riesgo operacional. Luego, el de financiamiento es considerando si la empresa tiene el suficiente capital o no para terminar sus proyectos, o si puede conseguirlo, también, claro que sí. Pero obviamente si la compañía o empresa en particular no tiene lo suficiente como para poder abastecerse a sí misma y va a pedirle dinero a un banco, el banco va a ver que tenga por lo menos activos que la respalden, como es lógico, ¿no? Entonces, si no tiene activos que la respalden, nadie le presta pues dinero a un fantasma, ¿no? Y menos los bancos. Entonces, eso también hace que muchas veces un proyecto no se pueda terminar o que no pueda crecer como tal, ¿no? Y, por ejemplo, en el mercado inmobiliario tenemos muchos casos. Aquí nomás en Lima vi uno hace poco que yo vi esa megaestructura hace 2 años y la he vuelto a ver hoy día en la misma situación de terminar, que está por el rancho, ¿no? En Surco, ¿no? Yo digo, ¿y eso qué pasó? Pues que la empresa entró en default, no tenía con qué financiar, los bancos no le quieren seguir prestando porque seguramente no tienen ningún respaldo en activos detrás y ese proyecto se quedó completamente tirado, ¿no? Y así como eso hay un montón. Entonces hay que saber bien leer todas las variables que se deben analizar antes de hacer un negocio, ¿no? Luego, el del mercado, el riesgo del mercado, básicamente relacionado a la competencia, obviamente que sí, no solo en Justa Lead, sino con los famosos lobbies que se pueden concertar para sacar a uno del mercado. Aquí también tiene que ver los usos y costumbres, de ahí toma fuerza la disciplina que estudia el comportamiento del consumidor, obviamente. Pueden ver casos como el ejemplo de Visa en Japón. Me acuerdo que Visa cuando entró a Japón, entró con una promoción, mejor dicho, con una publicidad, aún no estaba vendiendo nada, recién estaba promocionando su entrada, y salió por todos los canales de televisión de Japón que decían, do you know me, ¿no? Do you know me, o sea, tú me conoces, ¿no? Eso es lo que querían decir, ¿no? Porque en todo el mundo la conocían y en Japón aún no había, pero ya sabían que era Visa, y estaba por entrar, porque sale también en la televisión, en los partidos del Mundial y todo eso, ¿no? Pero do you know me parecía mucho a do you know me, en japonés, que significa solo los domingos. Y la gente dijo, oye, pero ¿para qué voy a sacar una tarjeta de crédito que solamente funciona los domingos, ¿no? Y tuvo ahí un primer ligero Waterloo Visa para entrar a Japón por eso, ¿no? Por cosas que hay que saber realmente analizar, ¿no? Pasan cosas así, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, aquí en Perú de Taco Bell, ¿no? Aquí uno va a la Carcochita o va, ¿cómo se llama este otro lugar? El Sanguchón Campesino, he visto por ahí, y uno ve lo que te sirven de taco, y eso es muy diferente al taco que vende Taco Bell, ¿no? Entonces Taco Bell vino con bombos y platillos, siendo una empresa multimillonaria en otros lugares y con grandioso éxito, y sin embargo, pues menos de medio año tuvieron que cerrar operaciones en Perú, porque en Perú no estaban acostumbrados al taco duro, ¿no? Plano, delgado, sin tanto relleno y sin tanta, digámoslo pues como es, ¿no? Grasa, ¿ok? Entonces son cosas que uno tiene que saber evaluar, ¿no? También pueden dar casos de dumping, sí, de monopolio o oligopolio, ¿no? Cuando algunas, empresas se juntan o fusionan de alguna manera, sí, también, ¿no? Ok, el tecnológico, también llamado muchas veces de reemplazo, por la rapidez donde todo lo relacionado a la tecnología cae en desuso o es reemplazado por algo nuevo o más avanzado. Vean si no lo que le pasó al otrora omnipotente Nokia, que pasó de controlar hace una década cerca del 70% del rubro de usuarios de celulares y hoy figura dentro de la categoría otros. O sea, no figura con nombre propio, figura dentro de otros. Y sin ir muy lejos, BlackBerry también es un caso similar y tal vez más actual, ¿no? Entonces, la tecnología misma hace que también los análisis de marketing cada vez tengan que ser más finos y más minuciosos. Por eso es que hay un dicho que entre marketeros dice así, ¿no? Cada vez es más difícil ser experto en marketing porque la misma evolución del mundo hace que lo que sabías hace un par de años y la forma en que lo usabas y lo canalizabas hoy ya no sirve o está en desuso. El cambiario básicamente aparece, mejor dicho, cuando se lleva la vida en diferente moneda a la que uno se apalanca o se endeuda. Por ejemplo, importar productos en dólares y venderlos en el mercado local en soles. Si el dólar sube, como empresa voy a necesitar cada vez más soles para comprar los dólares que necesito para pagar fuera.
porque afuera no lo voy a pagar con soles, tengo que pagar con dólares, a la moneda que me lo venden, ¿no? Entonces, cuando yo importo, tengo ese tema. Aquí, el eterno dilema que beneficia en un mismo momento, bien a un exportador o bien a un importador. Entonces, consejo, endeúdate, ya seas persona natural o inclusive puede tener cierta aplicabilidad también en persona jurídica, endeúdate en la moneda en que llevas tu vida. Salvo seas experto y antes metido a full en el tema, no juegues a ser cambista. Digamos, en verdad, ¿no? Consejo de amigo. Político. Bueno, tiene que ver con el poder de turno donde uno opera, ¿no? O quiere operar, ¿no? Inclusive también de donde uno se abastece, obviamente que sí. Ahí vienen los términos inestabilidad política, relacionado también a ello el famoso riesgo país. Miren cómo estaba Perú hace 20 años. Invertir en ese momento no es lo mismo que invertir hoy por hoy. Y tampoco es lo mismo que invertir en los próximos 2-3 años, cuando se está viendo que el crecimiento de la economía se está estancando de alguna manera, ¿no? Y eso lo podemos ver también en otros países, ¿no? Ok, entonces como parámetro de partida está bien, no quiero, digamos, extenderme tanto, finalmente esto es conceptual, ¿ya? Entonces, en resumen, siempre van a existir riesgos, no se puede controlar todos, pero se puede tratar de controlar de alguna manera el minimizarlos, ¿no? Y esa es la palabra clave en todo proyecto, tratar de controlar lo que esté al alcance de tus manos. Mientras menos puedas controlar, más expuesto vas a estar a que las cosas no salgan como quieras. De alguna forma, por ello, los bancos piden siempre muchas garantías, aparte de que investigan y visitan, obviamente, para minimizar los riesgos en lo más posible, tratando de controlar tanto puedan, ¿no? Pero si vas a meterte en un negocio, fíjate que no tengas muchas alertas prendidas. Mientras más alertas relacionadas a este tipo de riesgos tengas, obviamente las posibilidades de que tu negocio entre en default, que quiere decir que finalmente se caiga, no funcione, son mayores. Y tu misión no es ser un bombero. Más aún, si no está al alcance tuyo el poder, digamos, ser parte de la gestión del proyecto en sí, ¿no? Entonces siempre hay que empezar por ahí, ¿no? Listo, entonces avanzamos a la siguiente lámina y vemos lo siguiente. Es un postulado, ¿no? A mayor rentabilidad, mayor riesgo. Y lo digo como postulado a diferencia de cuando dije hace un instante un axioma, porque esto sí puede cambiar en algún momento, ¿no? Entonces, ¿qué es un postulado? Es una proposición que se toma como base para un razonamiento o demostración cuya verdad se admite sin pruebas. ¿Y por qué se admite sin pruebas? Porque siempre se comprueba hasta que se rompe o cambia un paradigma. Como ese cambio no está a la vista inmediata al menos, no se menciona como posibilidad en el momento del enunciado. Por eso es un postulado y no un axioma, ¿no? Y obviamente que es un paradigma, pues es un conjunto cuyos elementos pueden aparecer alternativamente en algún contexto, momento, lugar específico en particular. Y es lo que, de alguna manera, en un lenguaje sencillo, se asume como una verdad absoluta. Se asume y se entiende que es algo que no necesita pruebas, pero el tiempo puede cambiar todo, ¿sí? Ahora, ¿cómo así? Es que algo que supuestamente es muy seguro debería dar bajas rentabilidades porque todo el mundo lo compra, es obvio y seguro para todos, pero a veces no cambia la rentabilidad, cambia el riesgo cuando cambia el contexto. Ejemplo, en el mercado inmobiliario hoy digamos que más ha cambiado la rentabilidad expresado en lo que demoramos en alquilar el inmueble comprado, porque si me demoro medio año, es medio año sin recibir rentas, que no era lo planeado, y eso a la vez genera un costo de oportunidad de colocar ese flujo de dinero en otro negocio o hasta en una cuenta de ahorro, ¿cierto? Y bueno, la caída de los precios de los alquileres o el exceso de oferta es la competencia como tal, ¿no? ¿Sí? Y pueden haber más. Voy a eliminar algunos, digamos, ejemplos, pero para que puedan solamente ver cómo a veces sí puede darse el caso como excepción, que no necesariamente donde todo el mundo está es lo menos riesgoso y es por tanto lo que da menos rentabilidad. Cuando cambias un paradigma o cuando creas un nuevo rubro completamente distinto a lo demás, siempre y cuando cumpla con usos y costumbres básicos de una comunidad y tenga, digamos, una cuantificación importante como para crear un mercado que justifique la demanda a largo plazo y sostenible en el tiempo, ¿sí? Cuando se puede hacer eso, entonces sí puedes tener un negocio que pueda darte una alta rentabilidad y mínimo riesgo, pero por eso tenés que visionar algo que prácticamente nadie lo ha hecho, ¿no? ¿Cómo se entiende esto? Que suena medio a chino. Por ejemplo, si hace 20 años nosotros formamos parte de Microsoft, ¿cierto? O de Google, o de Altavista en su momento, o Yahoo, y creamos las primeras, digamos, webs, ¿ok? Las .com, como se dice.
ahí los riesgos no eran tan altos, básicamente eran riesgos de mano de obra y echar a andar el proyecto, y sin embargo pues se han hecho multimillonarios, ¿no? Y para no ir tan atrás, hablemos de hoy, 2 años para atrás, las aplicaciones por celulares, ¿no? Lo mismo, ¿no? Entonces, esos rompieron un paradigma por el que encontraron un rubro, no un nicho de mercado, un rubro distinto en el cual lo pueden explotar sin necesidad de incurrir mayores riesgos, porque sabían hacia dónde se dirigía el mundo y encontraron una forma diferente de abastecerlo y satisfacer sus necesidades. ¿Ok? Entonces, eso como excepción. Y vamos ahora a ver lo que creo que le interesa a la mayoría, y ya en términos más sencillos y rápidos se va a poder entender, sobre todo porque ya vimos el contexto general, que es ya la parte 3 y el corazón, digamos, de la aplicabilidad en lo que es network marketing, ¿no? La adaptación al network marketing. Ok, ahora sí, con este contexto claro, vamos a lo que vinieron a escuchar. Empezamos por enmarcarnos, si no, no vamos a poder comprender bien lo que encontremos, ¿ya? Antes que nada, no vamos a hablar aquí de que ninguna oportunidad es correcta, ni que ninguna empresa es correcta. Es más, de por sí, no es que solo una sea la opción adecuada. Pueden haber algunas, pero sí es cierto que son contadas con los dedos de las manos, ¿no? Las que son duraderas, digamos, y que tienen lógica y sostenibilidad, ¿no? No obstante, lo que se va a hacer es algo genérico y no tiene por fin inducir ni mucho menos manipular un resultado o decisión. Así que por tanto, por favor, en la sala, si hay personas de diferentes empresas, por favor no comenten nada, porque esto se trata de ser lo más imparcial posible en base a solamente juicios de valor objetivos, pero sin promocionar ninguna empresa, ni nombre, ni producto, ni marca, ni nada, por favor. ¿Ok? Listo. Entonces, ¿en qué industria estamos? Ojo, no es Network Finance, ni Network Human Resources, o Network Logistics, o Network System. Es Network Marketing. Y es que el Network Marketing es parte del marketing, y no al revés. Por tanto, se sujeta a principios básicos e irrefutables del marketing. Es como decir, la parapsicología se rige en conceptos básicos por la psicología, la física nuclear con la física, y si quieren, la astrología por la astronomía, etc. Si yo me salgo de esos parámetros básicos, entonces no estoy haciendo Network Marketing. Ojo, les suena lógico, ¿no? No digo que no se podría crear tal vez una nueva ciencia o rama, pero ya no sería Network Marketing. Así como cuando a algunos se les ocurrió querer jugar el fútbol con las manos, ¿qué creen que hizo la FIFA? Dijo, no, eso no puede llamarse fútbol con manos. Entonces se creó, ¿el qué? El handball o el balonmano, ¿sí? Entonces, aquí vamos con todo esto. El marketing es un conjunto de técnicas que a través de estudios de mercado intentan lograr el máximo beneficio en la venta de un producto. Incluyamos también servicio para que se entienda, porque al final el producto puede ser tangible, un bien tangible o un servicio, ¿no? Y si no, preguntemos a los bancos. Los bancos le llaman también productos a sus cuentas de ahorros y seguros y lo que fuese, que son sinónimos de servicios, ¿no? Entonces, marketing viene de llevar un mercado a la acción, es de confluir una oferta con una demanda. Y en esta situación física, de mercado del barrio o virtual, de mercado, por ejemplo, mercadolibre.com de internet, se vende algo que otros compran. Ahí nace la otra pregunta: ¿qué compran? ¿Qué vendo? ¿A quién le vendo? Pero más importante aún, ¿por qué quiero venderles eso? Entonces, ¿qué hago primero? Identifico una necesidad no satisfecha en su totalidad, ¿no? Identifico un grupo objetivo, lo cuantifico, creo productos o servicios, estrategia de marketing, vendo al mercado el producto como tal en base a mis estrategias y finalmente posiciono el bien. Entonces, no vamos a entrar a hablar ahora de detalles de cada uno de estos puntos, voy a ir de frente a lo que es posicionar el bien, ¿ya? Cuando vendo el producto con mis estrategias de marketing, obviamente las famosas 4 Ps, producto, precio, plaza y promoción, siempre y cuando el producto sea algo que tenga un grupo importante de mercado, cuantificablemente hablando, y con una necesidad que sea altamente reconsumible y prolongada en el tiempo, que las condiciones intrínsecas y extrínsecas del producto, o si quieren las organolépticas, desde el envase, el aroma, el color, el sabor y sobre todo la finalidad por la cual se compra y se creó, es decir, la funcionalidad del mismo, tengan un mercado de respaldo, un mercado objetivo, que es al cual voy a dedicar mis principales esfuerzos en marketing, y tenga un precio que sea competitivo para esa finalidad, en base también a la competencia que puede existir. Recién ahí
establezco mi promoción, que en Network Marketing viene a ser los distribuidores, y lo coloco en una plaza, por lo cual es importantísimo que la compañía como tal esté situada y abastezca logísticamente la entrega desde, pues, no sé, por decir, el puerto de Callao hasta La Puna, ¿no? ¿Sí? Solo si eso se da, es que recién podría darse el paso posicional bien. Tampoco se asegura, ¿eh? Ahora vamos a ver por qué. Pero tiene que cumplir primero con todas esas condiciones. Ahora, ¿cómo es que posicionar bien? Siendo consecuente con las características de mi producto, continuando las estrategias dentro de la compañía de marketing, y si es que el reconsumo es consistente y se creó realmente un mercado de compra-venta de este producto y ese tamaño y repetición de consumo permite que la empresa continúe operando ventajosamente en dichos mercados, se puede dar. Si todo esto no llega a suceder, entonces el producto no se llega a posicionar en el mercado. Y como consecuencia de ello, tarde que temprano, el producto ya no se encontrará en el mercado. Si eso sucede, le sigue de la mano la presencia de la empresa, es decir, termina desapareciendo. O adaptándose a otra cosa, creando, o reposicionándose, pero por lo menos para el fin que se creó, originalmente ya no, caput, ¿no? Y con ello, obviamente, la oportunidad como tal. Entonces, vamos a hacer especial énfasis acá. El posicionamiento es un principio fundamental que muestra su esencia y filosofía, ya que lo que se hace con el producto no es el fin, sino el medio por el cual se accede y trabaja con la mente del consumidor. Repito, es el medio por el cual se accede y trabaja con la mente del consumidor. Se posiciona un producto en la mente del consumidor, así lo que ocurre en el mercado es consecuencia de lo que ocurre en la subjetividad de cada individuo en el proceso de conocimiento, consideración y uso de la oferta como tal. Y mientras más expandido sea esto, quiere decir que más mercado tengo. Y mientras más mercado tengo, quiere decir que la oportunidad es más tangible, es más sostenible, es más real. De allí que el posicionamiento hoy se encuentre estrechamente vinculado al concepto rector de propuesta de valor, que considera el diseño integral de la oferta, que es más o menos lo que hace un instante intenté decir, a fin de hacer la demanda sostenible en horizontes de tiempo más amplios. Sé que suena un poquito extenso, pero aunque no lo crean, y aunque les suene tal vez obvio, la mayoría de alternativas no cumplen con tener una propuesta de valor integral, sostenible en el tiempo, con un mercado grande y en expansión en vez de en contracción, como para que finalmente la empresa que provee un producto lo logre posicionar. Si un producto no logra posicionarse, quiere decir que en cualquier momento puede ser relevado por otro. ¿Ok? Entonces, algo importantísimo que hay que saber y tener en cuenta. Ahora, ¿qué pasa si aún así le quiero dar la contra a todo esto, ¿no? Y ojo, jamás logré posicionar realmente el producto en el consumidor. Es decir, yo hago el negocio y no lo posiciono. Imagínense que luego, más tarde, lo quiero posicionar. Entonces, todo proceso mental dentro del comportamiento consumidor va a pasar por la extrapolación de lo siguiente: valor versus el precio. Bueno, beneficio versus el precio. El beneficio en sí, en resumidas cuentas, no es lo que le dicen al cliente: oye, mira, sirve para todo esto. No, es finalmente lo que el cliente siente personalmente como valorable para él. O sea, no importa lo que le digas para qué sirve. Lo que importa es si hay mercado que sienta que realmente hay una propuesta de valor. Si no hay un valor no solamente declarado, sino funcional. Quiere decir que una vez que lo pruebes, realmente seas consciente de que funciona por el fin que te lo vendieron. Entonces, estamos ya perdiendo si es que no hay eso. Ahora, el precio que le pone la empresa o el distribuidor cuando coloca el producto, para el cliente es el costo, porque él lo está comprando. Mientras más estrechos sean estos dos polos, más propensa es que la gente se haga partícipe del consumo de este bien. Se entiende que en grandes cantidades, obviamente, pues excepciones siempre van a haber, obviamente, pero minorías. Y obviamente uno no hace un negocio en base a minorías, ¿no? Si yo un negocio, y me van a perdonar por el ejemplo, de ropa para gorditas XXXL, sí, genial, voy a tener clientes. Y es más, hay negocios, creo que en este país no, pero en otros sí, que se sostienen por eso, pero no en redes de mercadeo. Porque el mercado es muy chiquito como para que puedas tener un universo grande de personas que te reconsuman permanentemente tu producto y como consecuencia de ello puedas vivir de tus regalías de por siempre. ¿Por qué? Porque si tengo 100 clientes que me reconsumen todos los meses, ¿qué libertad financiera vas a poder tener con eso? No se puede. Tienes que tener miles, ¿cierto? Por lo menos para tener libertad financiera. Para pagar de repente tu tarjeta de crédito, 200. Puede hacer. Pero obviamente cuando uno comparte un sueño basado en network marketing, lo hace justamente buscando lo que es libertad financiera. Y eso solamente se logra
conteniendo residuales permanentes, y eso solamente se logra teniendo una gran base de gente, no una pequeña, una gran base de gente que se haga fiel a un producto, fiel, si quieren, a un servicio, y que por nada, así el plan de compensación diga una cosa, diga otra, el distribuidor de una cosa, quien sea, no lo deje. ¿Okay? Entonces, dicho esto, vamos a ver un pequeño marco conceptual que puede entender un poquito qué es lo que suele pasar hoy en día en el mundo, en las redes de mercadeo, donde a veces, como se dice, no es amor al chancho sino al chicharrón, ¿no? Ok, vemos ahí un gran círculo azul, internamente hay un círculo medio naranja, y bueno, no sé qué pasó, pero cuando dibujé el círculo más chiquito internamente era amarillo, no sé por qué se ha puesto medio celeste, pero bueno, parece que o me volví daltónico o alguien me cambió los colores. Empecemos por más chiquito. Si lo ven, ¿no? El chiquititito, que parece casi la parte interna de un ojo, ¿no? Parece como que la pupila. Ese viene a ser el mercado de personas que suelen hacerse, o les fascina también el multinivel a full time, ¿no? Que suelen hacer el multinivel o network marketing a full time, o en todo caso les fascina, ¿cierto? Y no se casan con ningún producto o ninguna empresa. Es decir, lo hacen por la oportunidad como tal. Pero no es que les importe o se enamoren de un producto o una empresa. No, lo que les importa es, como se dice en marketing, descremar el mercado lo antes posible, porque ellos no están pensando de repente en que la oportunidad sea sostenible a largo plazo y dure 50 años, sino sacarle, como quien dice, todo el jugo del mercado en 3, 4 hasta que se acabe la oportunidad. Luego, circunscribiendo ese pequeño círculo, el rojito dice, es el mercado de gente que está dispuesta a invertir más tiempo, se entiende, de lo que hace, ¿no? Porque la mayoría, de repente los que están aquí, puntualmente ya tienen un trabajo, una labor a full time o de repente a part time, ¿no? Pero a lo que voy es, no es gente que se dedique full time y únicamente a redes, sino que a la gente que se le puede convencer para que también haga redes, ¿no? Y lo hacen sin preocuparles tanto el valor del producto en sí. Pero finalmente hay un círculo muchísimo más grande, que como verán es, yo diría que el 99.99% del mercado en sí, y los otros dos están inscritos dentro de este, que es el mercado de gente que podrían estar dispuestos a consumir un producto al cual le encuentran un valor y se enamoran de una marca. No tiene nada que ver con que únicamente consuman esa marca, no tiene nada que ver. Pongamos, alguien que consume huevos no es que no puede consumir leche, ni arroz, ni azúcar, ni pan. Es un consumidor de diferentes bienes. Entonces, es más, podría ser que también consuman de repente algún producto de alguna otra red por mercadeo. Es posible, yo no digo que no, ¿no? De repente, no sé, una faja, un parche puede hacer, ¿sí? Porque no tiene nada que ver de repente con el que uno comercializa, ¿no? Y viceversa, en caso que el ejemplo sea, pues, en el caso que alguno de ustedes es una empresa que provee productos así, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Así como se enamoran de repente de una marca de jugos, y hablo ya en términos genéricos, ni siquiera en redes de mercadeo, de un jugo, de una marca de pan, se entiende que pues una panadería en particular o envasados, ¿no? También puedes hacerte asiduo y fiel a una marca en particular que lo provee una red de mercadeo. ¿Y por qué se muestra este ejemplo? Porque la mayoría de la gente que hace redes te venden la oportunidad, no te venden realmente la visión que posicionando un producto, llevándolo a un universo grande de gente, en un mercado que no es estacional, que está en crecimiento y que puede estar a prueba inclusive hasta de crisis, vas a lograr luego tener un negocio sostenible del cual eventualmente te puedes retirar y sigues cobrando tus cheques sin que tengas que seguir trabajando, sin que tengas que seguir moviendo el producto. ¿Por qué? Porque si Juanita se hizo fiel al producto, no tienes que estar llamándola todos los días a venderle ni a colocarle el producto. Ella solita va a ir a la compañía y le va a comprar o a pedir el delivery, ¿sí? Para que le llegue. Y eso es lo que te genera un ingreso pasivo, recién ahí. Entonces, hay que apuntar a ese universo y no al de las otras personas que en cualquier momento se van. Porque quien llega por dinero y únicamente por dinero, se va por dinero. Entonces, es como cuando alguien se casa. Lo lógico es que te cases por amor y luego con tu pareja buscas crear un patrimonio. Que imagínate que te casas por dinero y en 3 años le dices a tu pareja, ¿no? Oye, mi amor, ¿qué te parece si nos enamoramos? No tiene sentido, ¿no? No, así no funciona, ¿no? Entonces, los residuales siguen esta misma lógica y así es como se van dando en el camino, ¿ok? Bueno, visto este ejemplo, vamos a ver entonces un ejemplo mejor práctico que nos va a dar una pauta mayor y más clara de cómo esto se puede dar en el mercado, ¿no? Entonces, ese es el misterio del negocio de la panadería Pan Paya. ¿Qué pasa?
muchas veces las personas que hacen redes de mercadeo se enfocan en, no, es que aquí no tienes que ver el producto, aquí tienes que ver la oportunidad. Bueno, tan mal no suena. Entonces hay que friar a todo el mundo con el paquete más grande. Y sí, con el paquete más grande. Y cuando frían a la gente con el paquete más grande, no se preocupan de que ese producto llegue al mercado. Y por tanto, no se preocupan de que se llegue a posicionar. Y por tanto, nunca crearon una clientela fiel. Y por tanto, los residuales nunca van a llegar. ¿Sí? Porque lo único que hicieron es como, por ejemplo, imagínense que yo tengo una panadería que empieza a sonar, pues, no sé, Pampayá. Y de repente, pues, digamos, mi primo se enteró que tenía yo la panadería Pampayá. Y que el pan es espectacular, que huele divino, sabe sabroso, lo que fuese. Y llega a la panadería, con que su esposa lo manda a comprar, ¿no? Dice, ¿sabes qué? Anda a comprar el pan de Giancarlo en panadería Pampayá. Y va con su bolsa, pues, para comprarse 40 panes. Y de repente llega a la panadería y yo le digo, oye, Alex, no seas sonso, ¿para qué te vas a comprar el pan? Si puedes tener el negocio como yo. Más bien, cómprate la franquicia, yo te doy acceso. Entonces lo convenzo del gran negocio que es Pampayá. Y él llega a su casa y está su esposa con sus 20 hijos esperando para comer el pan para allá. Dicen, mi amor, Alex, ¿y el pan? No, Silito, tengo algo mucho mejor. Acabo de comprar la franquicia de pan para allá. Ah, sí, déjame que te comparta la visión. Ah, qué genial. ¿Y su esposa qué hace? Luego se va a donde su hermana y le dice, hay un pan espectacular que se llama pan para allá. Sí, ¿cómo es? Mira que te cuento. Primero tienes que inscribirte con esto y le vende la franquicia. Y al final, ¿qué pasa? Todo el mundo tiene la franquicia de Pampayá. Si vives en un edificio, la tienes tú, la tiene el vecino de arriba, el de abajo, el de tu izquierda, tu derecha, la tiene tu mamá, tu papá, la tiene el perro, la tiene el vigilante, la tiene todo el mundo. ¿Sí? Y entonces al final el producto prácticamente nunca se posiciona, nunca llega al mercado y por tanto los residuales nunca van a llegar. Ahora, Giancarlo, ¿me estás queriendo decir que entonces no es bueno afiliar la gente para negocios? No, yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que tiene que haber un equilibrio y una lógica. Y que puede haber gente que pueda, digamos, ayudar a expandirlo, sí. Pero sea quien sea, sean 3, 4, 5, 10 o 20, si yo no les ayudo a que ese producto pueda llegar al mercado y pueda finalmente posicionarse, estoy viendo un oasis en un desierto. ¿Sí? O sea, eso tengo que hacerlo de todas maneras. Y para eso, obviamente, y de manera previa, el producto tiene que contar con ciertas características y condiciones, que ya les expliqué, y la empresa con ciertas características y condiciones, ajenas a los riesgos que ya expliqué, para que recién ahí exista la posibilidad de poder hacer que el producto cale en el mercado y finalmente se posicione. Y finalmente, si todo va bien y sigue creciendo, puedas tener libertad financiera a través de los residuales por reconsumo, etc, todo lo que ya dije. Pero cuando uno no sabe manejar este equilibrio, o dice que sabe pero no lo hace, sería como si, por ejemplo, imagínense que yo soy Starbucks y estoy en la cuadra 17 de Benavides y yo le doy la franquicia al Starbucks al del frente también, cruzando la calle, y se la doy al del costado, y se la doy al de la esquina. ¿Tendrá sentido para cada uno de ellos que yo los haga competir tan sanguinariamente por un mercado tan pequeño? Porque la gente no es que se mude 50 cuadras para tomarse ese café, lo compran por cercanía, ¿cierto? No es como un restaurante, y aparte pues hay por todas las cafeterías. Entonces no tiene sentido. Por eso es que, y si bien esto no es una franquicia, algunos principios como tal no son ajenos aquí, más bien se cumplen y también digamos son tangentes, ¿no? Tanto Starbucks como Kentucky, como Bembos, como la que quieran, ustedes van a ver que nunca hay un Bembos frente al otro, o un Kentucky frente al costado del otro, o un Starbucks a 10 metros del otro. No tiene sentido. Y sin embargo, en las redes de mercadeo, en network marketing, la gente hace eso. Porque cuando afilias al piso de arriba, al piso de abajo, al de la izquierda, a la derecha, a tu papá, a tu mamá, al perro, al vigilante y a todo el mundo, con el paquete inmenso, porque bueno fuera que con el consumidor, ahí sí, ahí es diferente. Es como que en tu panadería le vendes al costado, es diferente. Pero entiéndase que no, cuando trato de que todos finalmente sean la competencia. Sería como también, por decir otro ejemplo, imagínense que entran ustedes a la tienda de Apple Store con la intención de comprarse un iPhone y salen con acciones de Apple. ¿Y qué? ¿Te pegas las acciones a la oreja y ring? No suena, ¿no? No puedes timbrar, no puedes llamar, ¿no? Entonces, la idea es que tengas el producto o el servicio para poder usar, ¿sí? O sea, eso es algo básico y elemental que la mayoría pasa por alto, ¿no? Entonces, un negocio
que solo genere dinero, a la larga nunca será buen negocio. Y la mejor manera que encuentro de poderlo ejemplificar, ya para hablar en términos más sencillos, porque de repente han habido muchos términos técnicos, es, imagínense que tienen una gallina que pone huevos de oro. ¿Cuál será el gran negocio? ¿Vender la gallina o vender los huevos de oro? Vender los huevos de oro, ¿cierto? Pero ¿qué hace la mayoría de gente en redes de mercadeo? Te vende la gallina. Suena tonto, claro, con el ejemplo uno se da cuenta, pero en la práctica la inmensa mayoría, y le digo la inmensa, y tranquilamente habló del 70% o más, hace lo contrario. Entonces, a veces la gente pareciera que tuviese un velo enfrente y por eso no se da cuenta de realmente cómo tiene que manejar su negocio, pero sobre todo cómo debe analizar una oportunidad. Porque si quieres manejar tu negocio de una manera adecuada y te das cuenta, pero en tu compañía o en tu empresa en particular el mensaje no es lógico, no es consecuente y se maneja como pan para allá, para este ejemplo, entonces hay que hacer una reflexión, hay que hacer un análisis, porque eso no es sostenible a largo plazo. ¿Ok? Listo. Bueno, dicho esto, entonces vamos a ver cómo se verían los riesgos en el network marketing. ¿Qué tipo de riesgos tenemos? La gestión. Entonces, habría que ver que obviamente los dueños tengan experiencia en redes de mercadeo, saber que tengan un compromiso total de industria, saber sus nombres y apellidos para poder comprobar obviamente la trayectoria, ver si tienen más que perder que ganar, como dijimos en un principio, ver que no tengan ningún tema judicial o algo pendiente con ningún estado, con ninguna otra empresa, con la sociedad en general. Saber si, cuando sea una empresa de repente que llega acá al país, es decir, extranjera, saber si realmente es el capital de ellos, si ellos controlan todo aquí en Perú y lo manejan todo, desde la gerencia hasta la logística, o es solamente una licencia. No es lo mismo, no se parece absolutamente en nada, para ser sinceros, solamente en el producto, pero el producto no es todo el negocio, ¿sí? Y eso lo vamos a ver al final cuando cerremos esto. Una licencia no es lo mismo que el negocio como tal, y eso ¿cómo lo puedes averiguar? En registros públicos. Pagas por tu ficha registral de acuerdo al número de RUC de la compañía, que lo debería uno de tener, investiga quiénes son los dueños, cómo se llaman, con cuánto capital han montado la empresa. Si ven que la empresa la han montado con 1.000 soles, ya saben que su empresa vale 1.000 soles. O sea, así de dura es la realidad, porque finalmente cuando alguien quiere reclamar ante la compañía o entra a un juicio, lo que lo respalda a uno en última instancia, si hay que ir a un tramo de ejecución o lo que fuese, son los activos de la compañía. Y si no hay más activos y tampoco la compañía cotiza en bolsa y nada por el estilo, no hay acciones, nada, pues el capital social. Y si es 1.000 soles, ya sabes que 1.000 soles no alcanzan para nada, menos si son 100 o 200 lo que reclaman, ¿no? Es algo importantísimo. Lo otro, lo operativo, es de alguna manera ver los activos también e inactivos en los registros públicos de la compañía, que deberían ser los inmuebles que pueda tener, los que están, digamos, a nombre de ella. También figuran básicamente los propios, pero a través de la SUNAT también puedes ver en la SUNAT los que tengan registrados, alquilados inclusive para operar, ¿no? ¿Ok? Obviamente dentro del operativo también ver el plan de compensación, que el plan de compensación más que justo, más que bondadoso, sea un plan de compensación que sea sostenible en el tiempo. La inmensa mayoría de dueños de empresas no le hacen un análisis de sensibilidad al plan. ¿Qué cosa es un análisis de sensibilidad? ¿Qué pasaría si el plan empieza a pagar el 100%, todo lo que puede, y lo llevo a 4 o 5 años pagando así? ¿Es sostenible? Yo les digo una cosa, por mi experiencia, ¿no? Y por lo que trabajé pues, en riesgos y en la parte numérica, la mayoría de planes no son sostenibles en el tiempo. Lo que pasa es que como la compañía piensa que no va a crecer lo suficiente y entra solamente para descremar mercado en 2, 3, 4, 5 años máximo y luego desaparecer o fugar, ponen un plan que llame más la atención para captar gente que para durar en el tiempo. ¿Ok? Ver obviamente que estén integrados verticalmente, de pies a cabeza, es decir, mientras más propiedad tengan sobre sus insumos básicos y principales, están menos a expensas de un tercero que les pueda subir el precio y sacarlos del mercado, o que les pueda vender inclusive el insumo a otro por un contrato de exclusividad que se pueda hacer y caput, o sea, así es. Obviamente también que sean dueños de la marca al 100%, pero sobre todo de la fórmula, porque muchas empresas operan aquí y dicen basado en la fórmula de tal o en la fórmula de tal, pero no son ellos dueños de la fórmula y te lo disfrazan de muchas formas, ¿ah? Te ponen un mensaje muy bonito, pero no son dueños de la fórmula. Entonces, al no ser dueños de la fórmula, lo mismo que con los insumos. El dueño de la fórmula, en cualquier momento, si ve que tu negocio va bien, te puede subir el precio y eso te saca del punto de equilibrio y te puede hacer quebrar. O, si viene otro que le paga más al dueño, te puede
sacar de camino y te quedaste sin la fórmula. O sea, todas esas cosas pasan dentro del mundo operativo en lo que es network marketing, ¿no? ¿Ok? Vamos a ver lo que es el financiamiento. No es lo mismo la persona natural que la persona jurídica. Son independientes. ¿Cuánto capital hay realmente comprometido? ¿Cuánto en los registros públicos? Como le dije, a partir de la fecha registral. ¿Por qué digo esto? Porque muchas compañías dicen, sí, propiedad del dueño. Propiedad del dueño, a ver. Para empezar, habría que ver lo que les dije en un principio. Ver si son ellos mismos los que están aquí o es una licencia. Pero segundo, aún si fuesen ellos mismos, aún no es lo mismo el patrimonio del millonario XYZ, que está en registros públicos de su país y que está muy probablemente ya dividido entre su esposa e hijos y está con testaferros, que el patrimonio de la compañía inscrita en registros públicos en el país donde vas a operar. No es lo mismo. Finalmente, cuando quieras hacer un reclamo o cuando quieras ver en términos simplemente romántico y sencillo, el respaldo que te da la compañía es nulo, porque no es lo mismo. Y es algo que la gente no se da cuenta y es como ver un oasis en un desierto. No es así, ¿ya? Entonces es importantísimo ver realmente quién es el que está detrás financiando el proyecto. No vaya a ser que se den cuenta a largo plazo que pueda hacer inclusive pues no sé, pongamos que operamos en Perú, los peruanos que trajeron la licencia, ¿no? Y finalmente es él tu real respaldo, ¿no? Entonces son cosas que hay que ir viendo y con eso pasamos al siguiente punto, que es el de mercado, ¿no? Entonces, la idea es que tengas un precio y producto único, un bien, saber que el bien pueda ser más inelástico ante la demanda que elástico, porque elástico es que cuando se afecta el precio, por alguna razón varía, la demanda cae, pero cuando es un producto único y funcional como tal, así varía de repente un poquito el precio, la demanda no varía. ¿Por qué digo esto? Si bien es cierto que hay un principio básico y ahí los mercadólogos discuten mucho con network marketing, hay muchos que no les gusta, hay que ser honestos, porque dicen que en network marketing prácticamente no puedes bajar el precio, porque bajar el precio alteras el plan de compensación y eso te puede sacar el punto de equilibrio y te puede hacer quebrar. Es cierto, por eso digo, el producto debe ser único, no debe ser parecido a otro, sino completamente único, casi como decir un nuevo rubro, pero dentro de la industria. En ese caso, si por alguna razón, Dios no quiera, hay una crisis mundial muy grave y por tanto los insumos se suben y por tanto el precio finalmente va a tener que subir, la idea es que ese mercado cautivo, ese mercado fiel para ese producto único, aún así te lo siga consumiendo o el grado de deserción momentánea sea mínimo, para que no afecte, obviamente, la competitividad de la empresa en el mercado y siga operando. Entonces acá sí tiene que ver mucho el producto, porque si no es único, ojo, no quiere decir que no lo puedan imitar, quiere decir que no lo pueden igualar, que no es lo mismo. Vas a poder verte afectado en ese sentido, ¿no? Ok, el tecnológico. La empresa de tecnología, esto es muy sensible, altísimo, como lo vimos en un ejemplo inicial, y va muy de la mano con la capacidad de financiamiento en investigación y desarrollo. Pero si tu empresa no es de tecnología, que son pocas las que están en redes de mercadeo que son de tecnología, porque finalmente uno no se casa con una empresa, se casa con un producto, y así como hay gente que usa WhatsApp, que es de una compañía, usa el otro aplicativo que es de otra y el otro de otra, es poco probable y poco común que se dé en las redes de mercadeo. Pero igual, a tomarlo en cuenta, ¿no? Nunca está de más. El cambiario es el más sencillo de poder cubrir si el país donde operas permite que puedas manejar la misma moneda en la que compras, o en todo caso el mercado te permite una sobrevaluación del tipo de cambio promedio. Esto para protegerte ante cualquier fluctuación importante de la moneda de compra. Este punto no lo vamos a tocar tanto en detalle, se entiende que eso ya sí está completamente cubierto. El político. No solo la estabilidad política del país donde piensas operar, sino que hay muchos otros factores que hay que ver. Y otra vez, por ejemplo, ligados al producto. Hasta acá ya vemos que el tema del producto es imprescindible, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasaría si por alguna razón prohíben la importación de algún insumo básico que tienes para tu producto final? O que se sube mucho el precio por temas de aranceles, impuestos por el gobierno, ¿no? De turno, ¿no? O, por ejemplo, en el caso que tu producto tenga algún insumo que sea derivado de un transgénico, con la famosa ley, creo que es la 14863, no me acuerdo bien, pero por ahí va, y que en el artículo 3 del mismo dice que se pueden importar por ahora productos para consumo final humano o animal, más no semillas, ¿cierto? Pero esa ley en cualquier momento la cambian, es más, está ahorita en debate, y el día que se apruebe el cambio, ya esa empresa no va a poder importar
nunca más con transgénico. Entonces va a tener que importar con el original. Básicamente, si quieren saber, soya y maíz, de lo más común y digamos, expandido, ¿no? Casi prácticamente toda la soya y la mayor parte del maíz del mundo es transgénico, ¿no? Entonces, tu compañía va a tener que incurrir en gastos que no tenía planificados para poder seguir abasteciendo este mercado, porque ya no puede entrar con transgénico, que es muchísimo más barato. Y en ese momento, o sale a pérdida, o el producto ya no entra, o la empresa se va, o la empresa cerró, ¿no? Entonces, son cosas que hay que ver. Y hay una más que no estaba dentro de los riesgos originales de manera general, que es el marco legal. El marco legal y el respaldo. ¿Por qué? Gracias, mi estimado Marcos. La ley es 29811. Bueno, la tenía en el 11, el 298 no. Ok, gracias. Esto es un tema de mucho cuidado. Hay que tomarlo también con pinzas, hay que saber realmente llevar el mensaje, y eso pues que sea motivo de otra charla en otro momento, cuando puedan haber especialistas que hablen de esto, ¿no? Porque también hay gente que es pues experta en pintar paraísos en los desiertos, ¿no? Ok, fíjense, hay realidades como por ejemplo Estados Unidos, España y aquí más cerquita Colombia, donde la gente está tranquila con las redes de mercadeo porque tienen una ley que los ampara. Tanto así que inclusive prácticamente en Colombia la PEA, la población económicamente activa, ha aumentado en 23 a casi 30% en los últimos años, no por un milagro económico de Colombia ni una iluminación divina de su presidente, no, es porque a raíz de las leyes que se dictaron para proteger a la industria, toda esta gente que hace redes de mercadeo ha pasado a ser considerada dentro de la PEA como tal, ¿no? Cuando suceda algo con algún producto, alguna empresa, ellos pueden sin ningún problema hacer la reclamación y saber que van a ser escuchados, y las empresas se cuidan de atenderlas como se debe, en todo sentido, desde el producto hasta las comisiones y hasta inclusive de no pasar por encima de ellos porque pueden ser penados y sancionados. Entonces, en Perú, por ejemplo, no hay una ley al respecto. Entonces, con mayor razón, si vas a hipotecar tus sueños al nombre, porque no es de la empresa, sino del que administra esto en tu país, que a veces no sabes realmente con qué intenciones lo hace, si pensando más en tu bolsillo o el de sus hijos, que es lo más probable, debes tener mucho cuidado con por lo menos fijarte que la compañía en la que estás, al menos, cuando menos, esté reconocida por la DSA, la Direct Selling Association, la Asociación de Ventas Directas a nivel mundial. Entonces, para que por lo menos puedas tener la posibilidad de una reclamación internacional si localmente no se puede. Pero si la empresa en que uno, digamos, hipoteca sus sueños, ni siquiera está ahí. Ahora, ¿es posible también que esté ahí y que no cumpla como debe cumplir en tu país? Sí, es posible, porque la aprobación la sacaron bajo la modalidad del país que solicita la aprobación. Pongamos, en Estados Unidos si opera como debe ser, como una red de mercadeo, si hay posibilidad de inscribirse con paquete de consumo, si hay abastecimiento todo a nivel, nunca hay una reclamación por mala entrega, siempre se paga oportunamente las comisiones y todo, sí, claro. Y como ese país se hizo la solicitud, es posible que al evaluarla, la hayan evaluado bajo ese contexto y cumpla. Pero eso no significa necesariamente que en los países donde uno opere suceda lo mismo, ¿no? Yo me sé algunos casos, no los voy a mencionar, pero cada uno hará su propio análisis y sobre todo reflexión, ¿no? Ok, entonces básicamente ha sido eso todo. Simplemente para cerrar la noche de hoy, cuando uno hace un negocio de red de mercadeo es como meterse en la Fórmula 1. ¿Cómo es la Fórmula 1? Pues básicamente tienes un trípode en el cual están el coche, el piloto y la escudería. ¿Qué creen que es? Todo tiene un valor, todo tiene un valor y todo es difícil de crear. Pero ¿qué creen que es más difícil? ¿El coche, el piloto o la escudería? El coche viene a ser como el producto, el piloto viene a ser como networker y la escudería viene a ser como la empresa que lo respalda, ¿sí? Entonces, el networker como tal se puede entrenar, puede aprender, puede mejorar. Tener un producto, un coche único no es sencillo, pero finalmente el coche es el resultado de mucho tiempo de investigación y mucho respaldo económico también, sostenibilidad, solidez de la escudería. Entonces, siempre yo vería primero la escudería, porque finalmente es ella la que va a probar el coche. No es lo mismo asociarse con una compañía que prácticamente, y lo digo así crudamente porque el negocio es así, no vale nada, porque en activos no tiene nada, ¿sí? O sea, si no tienen activos, no tienen nada, es la verdad, ¿sí? Si el producto que tienen, la patente, tampoco la tienen, no tienen nada, o sea, en verdad es así de crudo, es así de cruel, es así de frío, pero no tiene nada. Entonces, lo más probable es que el coche que me propongan o promuevan
en cualquier momento desaparezca, por más que me lo pinten como único, ¿sí? Finalmente, yo considero que el piloto es lo último que valoraría yo aquí, porque uno mismo se puede hacer un networker, uno mismo puede aprender, uno mismo puede realmente crear un equipo, liderazgo y todo lo demás, pero si no tienes una escudería sólida y un coche demostradamente funcional y único, lo más probable es que no dure mucho tiempo el sueño. Así que termino como empecé: quien no sabe lo que busca, no comprende lo que encuentra. De mi parte ha sido todo, espero que les haya agradado. Ha sido un gusto tenerlos aquí en la sala, espero que les haya gustado. Así que cualquier cosa, a la orden siempre para ayudar. Finalmente, sea en la industria de network marketing o sea en la industria que esté, uno siempre tiene que edificarla tal cual uno edifica su familia, tal cual uno edifica sus sueños, y es en esa medida que uno coadyuva a tener un mundo mejor. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, Giancarlo, muchas gracias a todo el equipo que hoy nos representa por la valiosa información, tomando las palabras de mi estimadísima Rosalía Salazar. Pues le deseamos lo mejor de lo mejor, y Dios mediante vamos a estar en contacto. A todos los que se han conectado por primera vez, esto es lo que somos un equipo que aporta valor indistintamente de la industria o de la empresa a la cual representamos, y les damos la bienvenida desde ya a este seguimiento, a este enfoque de compromiso y de acuerdos que seguramente ustedes han llegado con sus respectivos amistades u socios. Y a quienes ya son parte de este equipo, una vez más, lo que está ahí escrito en la última referencia de la diapositiva. Muchísimas gracias por seguir confiando en nosotros y por seguir siendo parte de esta locura, de este enfoque, de esta visión llamada liderazgo, y seguimos creciendo juntos, a buscar sincronía, a buscar enfoque. ¿Listo? Cuídense mucho entonces. Ha sido un placer una vez más estar con ustedes un domingo como hoy para seguir creciendo y empezando, como se dice, la semana recontra enfocados. Bien, entonces estamos en contacto. Nos vemos, muchachos. Cuídense mucho. Chau, chau.